Hola Moira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias por preguntar. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se suman. ¿Sabes si lo estuvieron compartiendo por el grupo y demás que hoy teníamos clases? Sí, 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 algunas chicas pusieron que estaban justo trabajando y que creo que habían dicho en el sincrónico anterior que si podía ser más tarde. Y no Ah, me, bien, sí, sí, eso es lo único que vi, pero sí lo compartieron. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Noemí creo que puso que no podía en el foro, así que de ella sabemos. Sí, Susana había puesto también que ella entraba a clases, profesora ella, y entraba justo a clase, 18 horas entraba. Bien, bien, bien. Yo estaba en un curso también, así que corté para venir por aquí. De todas formas queda grabado, así que lo dejamos después. Esperamos hasta las y 35 si te parece y largamos. Sí, sí, profe. Hola Patricia, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, todo bien, gracias. ¿Por ahí? Profe, disculpe, voy a salir de la clase y les voy a pasar el link a las chicas que están pidiéndolo. Bueno, bien, dale, dale. Estamos esperando justo que se sume un poco más de gente. Habíamos dicho a las y 35, pero ahora esperamos que se sumen con el nuevo link y arrancamos. Sí, profe, yo tampoco no sabía que era el mismo link. Ah, está bien. En el foro, por las dudas, lo había dejado, pero sí, entre tantas cosas y comunicaciones, se traspapel. Hasta el jugo pura fruta, que es más caro que el sí. Buenas tardes. Hola Flor. Hola Ángel. Hola, buenas tardes. Hola, hola Silvia. ¿Cómo andan? Bueno, Buenas tardes. ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Estamos cerca. Ahí Sí, puedo decirte algo por las sí. dudas, porque yo en el teléfono estoy con el trabajo que está retrasada la reunión. Ajá. Cuando me avisen por el celular voy a tener que desconectarme. Bueno, Pero gracias. sí, yo te quería hacer un pedido puntual, Sí, decime. porque ahí en el trabajo de evaluación, en el trabajo práctico 1, sale, bueno, me calificaste como regular.
y en realidad no entiendo yo las correcciones, ¿viste? Entonces lo que yo te quería ver, si de qué manera no sé, de alguna manera que yo pueda entenderlo un poco mejor, cuáles son las correcciones, porque según lo que yo veo, no coincide con lo que vos me marcás. Bueno, ¿O cómo hagamos, te puedo mandar un mensajito privado o a dónde sí, te puedo escribir? mensaje por el aula virtual, si querés escribirme por la mensajería, Sí, así lo conversamos desde ya. Contarte a vos y contarle al curso que parte de la clase de hoy es repasar el informe de la clase 3 y también ese primer actividad de seguimiento práctica. Así que va a quedar grabado todo el repaso por si de pronto, Silvia, te tenés que desconectar, no hay problema. bien, Con la grabación va a estar los dos informes con las respuestas esperadas, por si eso ayuda a los comentarios. De todas formas, eso no quita que me escribas por sí, particular y lo conversamos. perfecto, muchas gracias. Por favor, por favor, por favor. Bueno, si les parece, arrancamos y toda duda que tengan me van interrumpiendo, así esto no es un monólogo y lo hacemos lo más interactivo posible, aparte ahora que ya empezaron a poner en práctica un poco lo que estamos viendo, y que se nos acerca el primer parcial también, así nos sacamos las dudas. Voy a compartir pantalla. Recuerden, como siempre, que yo miro al costado, pero porque estoy trabajando con dos pantallas, entonces tengo un monitor donde los veo a ustedes y donde veo la presentación. Ahí me confirman, creo que están viendo ya la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, estamos en el segundo encuentro sincrónico, segundo de 4, así que vamos avanzando, todavía nos queda uno por cada unidad de las que restan. Y tenemos previsto estar hasta las 8:30. Vemos si llegamos con el tiempo, va a depender mucho de la interacción que tengamos y de las dudas. Si no, se corta antes o unos minutos después si hiciera falta. Y todo el encuentro está siendo grabado, así ya queda después dispuesto en la sección de la unidad 2. Y vamos a estar viendo un poco lo que adelantaba recién, que es la de poder repasar qué era lo esperado del informe de la clase 3. Muchos la presentaron a pesar de no ser obligatoria, así que agradezco y felicito por eso, porque todas esas instancias van sirviendo para empezar a apropiarnos un poco de los conceptos que vemos en el teórico. Y así como vamos a estar repasando lo esperado para el informe de la clase 3, vamos a estar repasando lo esperado para la actividad de seguimiento, la primera que era exploratoria. No distan mucho un informe del otro trabajo, sino que buscan complementarse y poder justamente que se apropien de los primeros conceptos que suelen ser las dos unidades más teóricas. Ya después nos ponemos un poco más prácticos en el resto de los módulos. Entonces, es muy importante saber que contamos con información pública y disponible para ser usada en nuestros proyectos que armemos en QGIS o en cualquier software de escritorio. Y esos sitios, que son los oficiales y que fueron los que fuimos compartiendo clase tras clase, son las propuestas de inspección, de exploración para avanzar con las tareas de ambas actividades. Entonces, en el informe de la clase 3, la primera pregunta estaba muy vinculada a de dónde descargaron las primeras capas que estábamos trabajando en la clase. Entonces, para repasar un poco, conocemos ya que es una IDE, una infraestructura de datos espaciales, y hay una infraestructura de datos espaciales a nivel Argentina, que es IDERA, que ya la estuvimos revisando en las clases, y cada provincia, no todas, pero sí muchas, tienen su infraestructura de datos espaciales.
Entonces, la propuesta era trabajar con capas que podamos descargar de IDECOR, que justamente es la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba. IDECOR tiene un sitio exclusivo institucional donde se explica y de la formación de IDECOR, están las novedades, los cursos que disponen, y tienen este sitio, Mapas Córdoba, donde disponen mapas creados para consultar, geoservicios para directamente leerlos y vincularlos, por ejemplo, en QGIS como un geoservicio que queda conectado en el servidor donde están alojadas esas capas, y una sección de descargas que hay distintos formatos para descargar, uno de ellos es el shapefile, y ahí están organizadas por categorías las distintas capas. Entonces, a la pregunta desde dónde se descargaron, es la del sitio Mapas Córdoba, desde la sección descargas, y teníamos, si no me equivoco, en la categoría de geografía física o en la de demarcaciones. Luego, se pregunta por la fuente de información, qué institución generó esa información, qué fecha de actualización posee la información con la que estamos trabajando, qué información contiene la capa con la que vamos a estar trabajando, qué tipo y formato de datos se trata y qué sistema de proyección utiliza. Toda esta información sepan que es de muchísima utilidad a la hora de poder hacer un análisis técnico que ustedes le presenten a el usuario final o destinatario final de lo que podría ser su producción cartográfica. Ya por las clases que vamos avanzando, sobre todo la de la unidad 2, podemos ya conocer que cuando hacemos un mapa, estamos comunicando un mensaje. Y ese mensaje que comunicamos a través del mapa tiene desde ya un emisor del mensaje, que van a ser ustedes como cartógrafas, y va a tener un destinatario o destinataria que va a hacer la interpretación de ese mensaje que querramos comentar. Entonces, para que ese destinatario confíe en nuestra producción, hay que darle mucha información para que pueda constatar que la información que nosotros utilizamos es de elaboración propia y poder dar cuenta cómo la elaboramos, o que es de elaboración oficial de algún organismo y poder dar cuenta cuál es esa fuente del dato. Entonces, siempre es muy importante cuando uno agrega una capa en nuestro proyecto de QGIS, poder ir dando cuenta de la información. Todavía estamos en los primeros pasos de un proyecto, no llegamos a avanzar en la elaboración propiamente de un mapa, eso va a ir en las próximas unidades, pero sí sepan desde ya que la fuente de información es un elemento que compone un mapa. Entonces, cuando preguntamos por la fuente de información, es clave que ya puedan identificar que eso lo van a encontrar en los documentos que se llaman metadatos, que los metadatos no son otra cosa más que los datos propios de los datos. Es la descripción de quién generó esa información y cómo y con qué sistemas de coordenadas y demás. En el caso de IDECOR se descarga de donde les mostraba recién, y acá tenemos en pantalla un modelo. En particular, esto es de la capa de áreas naturales provinciales, para contarles que usan la misma plantilla en todas las capas que dispone IDECOR. Entonces es fácil, una vez que ya nos amigamos con dónde está la información, poder encontrarla. Y acá hacer una salvedad. Por ahí, en algunos informes estaba que la institución que generó la información era IDECOR. Y lo cierto es que IDECOR colabora con las instituciones que generan el dato en la sistematización y estandarización de los datos y en su difusión y publicación, pero no son los productores de las capas, o no de todas, tienen algunas que sí son de producción propia del equipo de trabajo de IDECOR. Pero en esta capa, por ejemplo, que es la de áreas naturales provinciales, la institución que genera el dato es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Si ustedes navegan capa tras capas de la sección de descargas, van a ver que hay capas elaboradas por Catastro, hay capas elaboradas por el Ministerio de Bioindustria, hay capas elaboradas por Vialidad Provincial. Todas esas capas
tienen un productor del dato, que son distintas instituciones, que son estas reparticiones que les cuento, que son publicadas en la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba. Entonces, cuando tengamos que referenciar la fuente de nuestra capa de información, no va a ser IDECOR, sino que va a ser quien haya sido el productor del dato. En este caso, de nuevo, es la Secretaría de Ambiente, y muchas veces hasta pueden tener el contacto propiamente de la persona que estuvo elaborando la capa de información. Hasta en este caso pueden contar con el nombre de la persona que en IDECOR hizo el conjunto de este documento que son los metadatos. Después, la fecha de actualización es algo también fundamental, sobre todo cuando se utiliza información y con esa información van a hacer un mapa, porque es lo que les va a permitir dar cuenta qué tan nuevos y actualizados están los datos o de qué fecha fue la última actualización. Y esto, imagínense en mapas que ustedes puedan hacer en el sector de turismo, es muy importante porque es información que es dinámica. Por ejemplo, si estuviesen haciendo un mapa de la oferta hotelera de una ciudad y los datos son del 2018, casi con seguridad les puedo decir que cambió muchísimo la foto porque hasta tuvimos una pandemia en el medio y que lamentablemente muchos emprendimientos cerraron. Entonces, la credibilidad de los datos para un turista, por ejemplo, ya va a empezar a ser más bien dudosa porque lo estaríamos mandando, mostrando ciertos alojamientos que quizás actualmente no existan y a su vez probablemente se hayan abierto nuevos y tampoco estén dentro de la información que estemos dando a conocer en un mapa. Entonces, conocer esa fecha de actualización de la información también es sumamente importante y en el caso de los metadatos de IDECOR están en la fecha de referencia. Hay ciertos elementos u objetos espaciales, como las áreas naturales, por ejemplo, que no tienen tanto dinamismo. Sí se van aprobando nuevas, por suerte, y se aprueban tanto en la legislatura, las provinciales, como a nivel nacional, pero no es un dato de mucho dinamismo. Entonces, quizás el 2021 ya dé cuenta de todas las áreas naturales protegidas provinciales, o puede que esto les sirva a ustedes para identificar que quizás haya alguna nueva que no está contemplada en la información que tenemos. Después avanzo un poco, dice qué información contiene la capa, y muchos de los formatos de metadatos, en este caso en el de IDECOR está acá, tienen un resumen que cuenta qué información nos vamos a encontrar con la capa. Muchas veces, primero se descarga el metadato para conocer toda esta información y recién después se descarga la capa de información, una vez que en el metadato nos haya convencido que es de lo que estamos buscando. Así que acá en esta sección de resumen da cuenta de este ítem que se pedía en el informe de la clase 3. Después se pregunta por tipo y formato de datos. Si recordamos la unidad 1, ahí vimos ya los distintos tipos de información geográfica, en donde tenemos un modelo de datos vectorial y un modelo de datos raster. Y dentro de lo vectorial tenemos distintas geometrías. Si es una geometría de puntos, de líneas y de polígonos. Entonces, aquí tenemos el tipo de datos, que el tipo es vectorial y de polígonos. Esto nos sirve mucho para ir fijando estos contenidos que vemos clase tras clase, porque si ustedes no hubiesen visto las clases, que te digan vector polígono, probablemente ustedes no sepan que está hablando del tipo de datos que va a contener la capa. Entonces, ustedes al ya haber transitado esas primeras clases, tienen esa información de que hay dos modelos de información en cuanto a geografía, que están los modelos vectoriales y los modelos raster. Y en el qué sistema de proyección utiliza, también lo vimos en la primera unidad, y acá tenemos el detalle de que se trata de una proyección local basada en Gabler-Kruger de la faja 4, que es el sistema oficial que usa la provincia para representar
en un plano, es decir, en 2 dimensiones, aquello que existe en la Tierra en 3 dimensiones. Entonces, a estas preguntas quedan respondidas con lo que vemos en pantalla. Y después se preguntan por los campos que posee cada una de las capas descargadas. Se pregunta por cuántos campos posee, qué campos tiene cada una de las capas y de qué tipo de datos se está hablando en cada uno de esos campos. Y ahí ya nos ponemos un poco más finos en cuanto a análisis y no vamos a estar trabajando con los metadatos, sino que vamos a estar trabajando con el diccionario de datos. Que el diccionario de datos, como veíamos también en el encuentro anterior, no es otra cosa más que una descripción de qué información existe dentro de la capa, y esa información ya no nos importa en tanto resumen, una bajada acotada de qué vamos a encontrar, sino que nos importa saber cada una de las columnas que están involucradas en la capa, qué datos tiene, en qué formato y cómo poder también interpretarla. Así que, para quienes no hayan trabajado con el diccionario de datos, esta pregunta es una invitación a que así lo hagamos. Y una vez que se abre el diccionario de datos, ustedes van a contar con cómo está escrito el campo, qué significa y de qué tipo es. Y a su vez, esto también lo veíamos en el encuentro pasado, dentro de QGIS ustedes pueden entrar a las propiedades de una capa con el botón derecho dentro del panel de capas, ir a la pestaña de información, bajar la barrita que tienen acá y van a llegar hasta conocer la descripción de los campos. Y ahí tenemos rápido que son 8 campos. Después tenemos qué campos tiene la capa. Sabemos que hay un campo de nombres, en el caso de las áreas naturales protegidas, un campo de creación, de tenencia de la tierra, de jurisdicción, categoría, fuente, superficie, hectáreas y la superficie que está en la ley. Y acá está el tipo de datos. Recuerden que esto es muy importante porque al nombre lo tenemos como un campo de tipo texto, que es este string. Y a la superficie, por ejemplo, en hectáreas del shape, está en un campo real, que es un campo numérico. Y saber esta tipología es lo que nos permite a nosotros ir apropiándonos de la tipología de datos que podemos ir cargando en cada columna. Y esto ya lo veíamos en el encuentro pasado, pero tiene suma importancia porque después es lo que nos permite ir configurando la apariencia de la capa y los análisis que podamos hacer. Entonces, no hay duda de que si yo quiero poner el nombre de un área de reserva natural, voy a tener que usar un campo de texto. Pero si yo quiero poner la superficie o el perímetro o el año de creación de un área natural, empiezo a necesitar otra tipología de datos. Y sobre todo para después poder empezar a darle, por ejemplo, simbología en cuanto a variables. Si es una variable cuantitativa, algo que es numérico, que me puede servir para mostrar cuántas más plazas tengo en un hotel que en el otro y que si tengo mayor cantidad de plazas en uno, poder verlo a ese alojamiento más grande, más chico, es que necesito tenerlo numérico. Y los campos numéricos pueden ser enteros, como el número de plazas, o pueden ser decimales, como en el caso de la superficie, porque puedo tener tranquilamente un número que no sea entero. Así que eso es muy importante. Lo mismo cuando se trabaja con fechas, poder elegir el campo de fechas, porque después las consultas que le podemos hacer datos, a los datos que tengamos en las capas, va a responder a distinta tipología de datos. Si yo puedo preguntar fecha, o sea, si me interesa preguntar por la fecha, por ejemplo, entre tal año y tal año, o entre tal día y tal día del año, y que me devuelva una respuesta y me muestre las entidades que cumplen esa condición, lo voy a tener que tener como fecha. Porque si le hago esa pregunta y el campo es de texto, el sistema no me va a contestar porque no va a interpretar cuál es el día, cuál es el mes y cuál es el año, por ejemplo. Así que esto es lo que
por ahí se esperaba del informe de la clase 3. Muchísimos de los entregados pudieron dar cuenta de eso. Sí, por algunos comentarios que veía mientras revisaba los informes, me pareció que era importante poder repasar. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan o algún comentario de lo que estuvieron ya indagando? Lo mismo que si quieren prender cámaras, para mí hasta es mejor porque no estoy hablando contra un silencio, pero adelante. No, profe, hasta acá yo estoy bien. Buenísimo. ¿Les va resonando lo que les digo? ¿Hace sentido con las clases que fueron leyendo? Sí, la primera parte, la unidad número 1, sí, porque, bueno, estuvimos todo un día con Abril haciendo el paso a paso y entrando, entonces como que lo fuimos afianzando, o sea, el conocimiento se fue afianzando en prueba, error, ¿no? Íbamos leyendo, íbamos haciendo y así. Así que estuvo buenísimo. Terminamos a la tarde, porque empezamos a la mañana y terminamos a la tarde con Abril y salimos contentos porque sí, íbamos haciendo el paso a paso y nos daba, a veces no, error y volvíamos para atrás y así. Tal cual, de eso se trata. Y lo importante es que lo puedan ir practicando porque si no, si lo dejan en la primera clase y después no lo retoman por un tiempo, probablemente se olviden y haya que volver a hacer el paso a paso, pero es un aprendizaje continuo y mucho va a tener de prueba y error, pero la linda satisfacción de después poder llegar a algún buen puerto. Así que avanzo un poco más si les parece. Duda o comentario que tengan, desde ya abren micrófono. Y después está la primera actividad de seguimiento, que esta sí era obligatoria, y teníamos una primera consigna en la que había que descargar los metadatos y diccionarios disponibles en cada uno de los sitios y comparar y hablar un poco de las diferencias y las semejanzas que se observaban. Dentro de IDECOR ya repasábamos recién dónde están los documentos para descargar y dentro del IGN la descarga del metadato está asociada directamente al lado de la descarga de la capa y tiene la novedad que, como gran semejanza o diferencia, en el IGN tanto los metadatos como el diccionario de datos componen un mismo documento. Entonces, en el mismo documento denominado metadatos está la descripción de cuántos campos tiene cada una de las capas, qué tipo de información traen esos campos y la tipología en sí. Así que eso como para que tengamos una primera diferencia bien marcada, sobre todo por si de pronto estimaban que no estaba el diccionario de datos. La verdad que muy interesantes los comentarios que hicieron en esa consigna, así que avanzamos un poquito. En la consigna 2 había que escoger al menos una capa de información que llame su atención, ya acá no era tan guiado a que descarguen determinadas capas, podían descargar lo que ustedes quieran, y responder a qué capa de información escogieron, en qué formato les permite descargar esa capa, cuál es la fuente de información y qué comentarios pueden hacer del diccionario de datos y de metadatos del sitio. Entonces, aquí la propuesta era trabajar con el sitio de poblaciones.org, que la verdad que es un sitio que van a poder encontrar muchísima información y tienen mucha información vinculada también a lo que puede ser una atracción turística, porque ahí van a encontrar que hay fiestas populares, van a encontrar bibliotecas, van a encontrar museos, cajeros, los datos poblacionales. La verdad que es un sitio muy completo y como es producto de investigaciones de CONICET y de equipos de trabajo, siempre van a encontrar la metodología con la que se construyó el dato y muchas veces hasta se publica antes la información acá que en algún otro sitio oficial. Así que más que recomendado el sitio para que puedan indagar. Como esto era libre para que ustedes elijan la capa con la que trabajar, lo que traje acá es un ejemplo, pero no es algo que se repita con todas las capas. Una de las preguntas habla de qué formato les permite descargar la capa.
Y ahí sí es importante ver, acá en algunas capas, no en todas, elegí este a propósito, porque hay dos instancias de descarga. Hay una instancia de descarga en la que se pueden descargar los datos en formato tabla, inclusive estos de por acá, que nos permite trabajar en programas más bien vinculados a generar estadísticas, pero sin la geometría ni la geografía, o de pronto tablas como una planilla de Excel o una tabla en formato separada por comas en CSV, y a su vez la posibilidad de descargar el metadato y el diccionario de datos, pero ninguno de estos formatos nos dejaría trabajar con la geometría para generar un mapa dentro de QGIS, por ejemplo. Entonces, a la pregunta que teníamos recién, ¿qué formato le permite descargar la capa? Es fundamental que cuando hablemos de capa, sepan que va a tener necesariamente ubicación, y en este caso, como es una capa vectorial, nos ofrece cómo descargar los polígonos. Entonces el formato para descarga de polígonos pueden ser cualquiera de los que se ven acá, y sobre todo saber que este es el que vamos a estar utilizando, que es el nativo de los sistemas de información geográfica, y que es lo que veíamos en la primera unidad. Así que por ahí se daban cuenta de estos formatos de descarga y no de estos de acá abajo, así que para que sepan que hay dos instancias. Hay algunas capas que no tienen la separación, entonces tienen una única donde están las descargas de polígonos y los formatos de datos de tabla o de archivos particulares. Después se preguntaba por la fuente de información y qué comentarios pueden hacer del diccionario y del metadato. Entonces acá de nuevo tenemos los metadatos, el diccionario de datos, y ahí es donde se pueden avanzar. Y es interesante el formato del diccionario porque en el caso de poblaciones no lo descarga como un PDF, como era en el caso de IDECOR y en el caso del IGN, sino que la descarga es un archivo en Excel, donde se especifica bien los campos de información y la tipología del dato. Así que es interesante para ver que se pueden presentar de formas distintas. Acá fíjense que yo voy poniendo distintas capas y nos ofrecen dónde encontrar los metadatos de formas distintas. En este caso en particular, recién estaba en la ventana que se abre al presionar descarga, y ahora estamos en la ventana que se abre cuando presionamos fuentes. Cuando se presiona fuentes también se encuentra el metadato, inclusive mucha otra documentación que nos permite entender esa información. Así que también para que sepan por dónde curiosear. Así que bueno, ese es un poco el repaso de la información. Por supuesto, no me pongo en detalle de las respuestas porque son particulares a sus capas, pero sí ver un poco qué era lo esperado de esa actividad. ¿Comentarios hasta aquí que quieran que repasemos de alguna de las dos actividades? Profe, yo tenía duda porque en la actividad de seguimiento nos había corregido a mí y a Moira que no habíamos explicado sobre el diccionario. Y a nosotros no nos dejaba descargar, entonces bueno, no sé si tendrá que ver con eso que dice que salía en el mismo PDF de los metadatos que diccionario, o eso sale separado también. Porque nosotros solo hablamos de los metadatos, porque habíamos entendido que podíamos hablar de uno de los dos, como dice y o de los diccionarios, o que se podía hablar de los dos o elegir de cuál hablar. Creo que es la consigna 1. Vamos para atrás. En la consigna 1, sí, tener un ejemplo de metadatos y o diccionario de datos disponible de cada sitio y compararlos. Como había que compararlo de los sitios, una comparación clara era que en uno estaba todo junto y en la otra estaban separados los documentos. Ah, bien, era eso. Sí, sí, sí. De todas formas, de nuevo, esos comentarios yo se los hago y los trabajos están bien,
pero para no dejar pasar y aprovechar esa instancia que nos sirva de aprendizaje. Pero Claro, era para tenerlo en cuenta la próxima. sí, 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 sí. Sobre todo porque cuando ya vamos, bueno, ya en el en la unidad 2 tuvieron que crear su primer capa y crear los campos. Y vieron que cuando crean los campos, uno termina escribiendo con un nombre muy acortado porque tenemos un límite de caracteres. Entonces, por lo general, los nombres de las columnas terminan siendo bastante un código que no es fácil de interpretar para quien no lo hizo. Porque uno, por acortar en caracteres, termina usando muchas siglas o abreviaturas. Entonces, el diccionario de datos es fundamental para poder entender esos datos. Así que por ahí es eso, darle la importancia nomás. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿O algo que les haya llamado la atención en esto que estuvieron buceando? ¿Sabían que existía toda esta información? ¿Es algo nuevo? ¿Alguna vez lo usaron? No, No, yo no usamos. Yo por lo menos de mi parte la primera vez y la verdad bastante interesante, pero una vez que entras empezás a ver cosas y empezás y ves todo lo que hay y más ganas te dan de buscar cosas. Por lo menos de mi parte me pasó eso. Ah, mira, mira por dónde está. Y lo desplegás y hay más cosas y hay más cosas. Ay, mira qué lindo decía yo. Y después no sabía qué capa, qué elegir. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. De verdad, esto sepan que es como un mundo que no tiene muchos años, porque antes la información no era tan fácil compartirla y hubo también todo un cambio de paradigma, todas estas infraestructuras de datos espaciales, los equipos que hay empujando por detrás, son unos convencidos de hacer pública esa información que antes no existía. Entonces, disponer, siempre que tengan ganas de hacer algún análisis o que estén pensando en sus tareas profesionales, quienes estén trabajando o para otros trabajos de materias que estén cursando, anímense a consultar porque seguramente en algún lado hay información vinculada antes de que ustedes se tengan que poner a crearla. Así que la invitación está a que naveguen. Y desde ya que si encuentran cosas curiosas, lo podemos ir compartiendo por los foros, así cada vez sabemos de nuevos sitios. ¿Algún comentario más? Bueno, avanzo. Tenemos del aula del campus virtual el repaso del área general, el inicio, que lo hicimos la clase pasada, y sí quería traer la unidad 2, porque no tuve, creo que, la oportunidad de hacerlo en la clase anterior, pero sí contarles, por las dudas, estimo que lo pudieron ver. Yo acá tengo el aula virtual a propósito abierta para estas clases que empiecen a ser cada vez más prácticas. Está el documento PDF con el paso a paso bien detallado, pero intento dejarles también la grabación de la clase con el recorrido. Entiendo que por ahí no debe ser del todo divertido escucharme y verme en el trabajo en QGIS, pero si hay veces que se traben en algún ejercicio, sepan que tienen las dos posibilidades, los dos formatos de información, que es la misma clase, solo que una es escrita en PDF y la otra está grabada. Para la clase 2 y para la clase 3 de la unidad 2 están cada una de sus grabaciones, que es bien práctico y concreto con las tareas que tienen que hacer en la práctica. Así que la invitación es a que puedan revisarlo desde ya y a que usemos mucho el foro, porque cualquier duda que ustedes tengan, desde ya que estoy yo para contestarlas, pero capaz que si alguna de ustedes ya pudo superar alguna dificultad, que pregunte a alguna compañera, sirve para que nos vayamos acompañando e ir destrabando para avanzar. Y por ahí lo que fue una dificultad para una persona no lo es para otra, o lo resolvió de un camino distinto. Así que en el foro, la verdad que es más, si ustedes quieren dar cuenta de que llegaron a buen puerto con los ejercicios y dejarlo,
también lo podemos ir validando por el foro. Mi pretensión es que mientras más activo esté, creo que van a sentir más la compañía de poder ir avanzando en ese paso a paso. Así que ya tenemos algunas dudas y algunas respuestas que vamos trabajando. Les llega el aviso por mail a todos, ¿no? Porque creo que yo puse que la suscripción sea forzosa, les debieran de llegar las notificaciones. Sí, Sí, llega. a mí, sí, a mí también sí me llega. Buenísimo. La invitación a que le pueden ir haciendo el seguimiento para que vayamos en esa línea. Y hoy estamos en esta clase, está siendo grabada, así que en la sección que teníamos recién, abajo va a aparecer como aparece en la unidad 1 la grabación del día de hoy. Ahora vamos un poco a reforzar lo que es la clase teórica de los sistemas de información geográfica. No me quiero poner muy repetitiva de lo que está en los documentos, pero sí dejar algunos puntos que hagan hincapié en cosas que necesitamos ir apropiándonos y que van a ir viendo en las distintas actividades, preguntas y hasta mismo en la entrega final que van a ser las preguntas sobre las que yo voy a estar volviendo reiteradas veces. Por una parte, es poder reconocer que un sistema de información geográfica no es un programa. Esto creo que lo hablamos ya el encuentro pasado y no tengo miedo de repetirlo y tampoco de quedar por pesada, porque básicamente tenemos que reconocer que un sistema de información geográfica es un sistema y que como tal está compuesta por componentes, y en este caso vamos a estar hablando de 5 componentes, y las clases van a poner foco en cada uno de esos componentes y después en la interacción. Entonces, que sepamos que un sistema de información geográfico sí tiene un programa informático, en este caso estamos trabajando con QGIS, pero hay programas que se pueden instalar en celulares, entonces otro tipo de programas. Hablé de celulares, entonces que sepamos que el segundo componente o uno de los componentes es el hardware, el equipamiento, que puede ser una compu, una notebook, una tablet, una compu de escritorio, puede ser el propio celular, pueden ser servidores donde se almacenen los datos, entonces es importante no solo el programa informático, sino dónde se instala ese programa. Los datos son fundamentales y no cualquier dato, sino datos geográficos. Las personas que están operando el sistema a través de un dispositivo y construyendo esos datos y a su vez pensando qué mensaje se quiere transmitir, y los procedimientos, que son procedimientos que vamos a ir conociendo clase práctica tras clase práctica, que es cómo poder operar esa información y cómo poder hacer análisis que con información que dispongo en las capas me devuelva otro tipo de información. Así que lo de los 5 componentes, sepan que es algo que se los voy a estar preguntando muy seguido, así que está bueno que lo podamos apropiar. Eso habla de lo último que mencionó, es metodologías. Las metodologías, exacto, metodologías o procedimientos, que los vamos a conocer como análisis geográficos y herramientas de geoprocesos. Así que sí, tal cual. Les puedo dar uno fácil de interpretar, por ejemplo, ahora. Si de pronto quisiéramos hacer un análisis de accesibilidad del transporte público en una ciudad, puedo yo tener las líneas de los recorridos del transporte público, pero quiero saber, por ejemplo, cuánta superficie de la ciudad está cubierta o tiene acceso al servicio de transporte público. Entonces, una metodología que puedo hacer, un análisis espacial, es determinar un área de influencia de cada uno de esos recorridos. Hay mucha bibliografía que ayuda a justificar cuál es un área de influencia. Y, por ejemplo, se dice que las personas estamos dispuestas a caminar hasta 3 cuadras para llegar a una parada del transporte público. Entonces, de la línea se puede hacer un geoproceso que se llama buffer, que es de área de influencia, de 300 metros a cada lado de la línea. Entonces, así poder saber qué parte de la ciudad está alcanzada por el sistema de transporte público en esta
teoría de los 300 metros, y a su vez de pronto saber qué alojamientos están incluidos dentro de esos 300 metros o cuáles no tienen acceso vía transporte público. Entonces, estas metodologías que vamos utilizando, estas herramientas, nos permiten ir haciendo análisis un poco más elevado y son estos procedimientos que componen el quinto elemento del sistema del sistema de información geográfica. Después existen diferentes tipos de SIG y de abanico de software propietarios y libres. Un poco lo estuvimos viendo, pero hay distintas tipologías de software o de programas informáticos y que van a estar diferenciados de acuerdo a, por ejemplo, el dispositivo en el que se instalen, si son pagos o si son gratuitos, si trabajan preferentemente con modelos de datos raster o vectoriales. Entonces, que sepan que hay una tipología muy grande de programas informáticos, y esto para que ustedes se puedan llevar que para la vida profesional de acá en adelante hay que pensar qué uno quiere hacer con los datos, porque quizás con eso haga que elijamos uno u otro software dentro de los disponibles. Orígenes y antecedentes, la línea del tiempo, no sé si alcanzaron a verla, pero tenemos ciertas particularidades, ahora vamos a poner un poquito el foco en eso, de cómo viene habiendo una evolución y cómo se están concentrando en una gran curva de innovación en estos últimos años y de nuevas potencialidades que están a nuestro alcance, y poder ir viendo cómo vamos evolucionando en cuanto a la tecnología que posibilita muchas acciones y análisis que antes demandaban de muchos recursos informáticos, de muchos conocimientos y también de muchos costos. Y hoy por hoy existen muchas herramientas de información geográfica disponibles para ser utilizadas y mucha información como veníamos hablando hasta recién. Y acá, en esto que busca ser una representación de las distintas capas, están las palabras que ya se fueron viendo en las clases que hacen a que nos llevemos un poco la noción de qué conceptos vamos incorporando. Vuelvo para atrás. Y acá, no sé si alcanzaron a ver, yo esto es un video, lo voy a ir relatando. Este es el origen, o lo que se entiende como el origen. 4. Esto fue un caso icónico, de hecho también se habla de que fue el antecedente para los análisis de epidemiología, porque empezaron a presentarse distintas muertes causadas por cólera, y ahí lo que va pasando en el video son día tras día, acá se van en el gráfico, cada día tiene una barrita, va incrementando la barrita por el tiempo. Fíjense cómo en algunos días hay un salto de la cantidad de muertes por día y se van contabilizando en el gráfico, y en el mapa se van viendo la distribución de todas estas muertes. Yo sé que el ejemplo no es muy feliz, pero también sabemos que la pandemia que tuvimos hace unos años nos hace también tomar en consideración la importancia de los mapas en lo que es la epidemiología y el factor de contagio. Entonces, se fueron mapeando cada una de las muertes y se pusieron, entre todos los análisis que se hicieron, a pensar dónde estaban las distintas fuentes de consumo de agua de la ciudad. Y en ese momento era por bombas, por pozos, en distintas partes de la ciudad, y vio que la concentración de estas muertes por cólera estaban todas dispuestas en alrededor de un pozo de agua en particular. Se hizo un estudio de calidad del agua y dio que efectivamente estaba contaminado, y eso era la causal de todas las muertes que se fueron representando en el gráfico. Entonces, este se lo toma como el primer antecedente de un sistema de información geográfica, porque se llevó al mapa más de una variable y se la superpuso para hacer ese análisis. Por una parte las muertes, por otra parte, otra capa, los pozos de agua,
con las características propias de ese pozo que tenía que ver con la calidad de las que estaban tomando. Y fíjense esto que es un video que tiene una representación dinámica, cómo el dato de la fecha puede ir mostrando también cómo van apareciendo y es incremental un fenómeno en el que se van acumulando todos estos casos. Así que bueno, este es un lindo video de, no solo para leer el caso, sino para verlo más dinámico, y con quien hablen dentro del mundo del sistema de información geográfica va a reconocer este como el antecedente de sistemas. Por supuesto, no lo hicieron en una computadora, por supuesto, no era digital, sino que eran probablemente en hojas de papel manteca o de calcar, donde se fueron mapeando, superponiendo y ahí obtener el resultado del mapa. De hecho, en la carrera, cuando estudiaba inicialmente, nuestros primeros sistemas de información geográfico es con esta lógica de superponer papeles de calcar, distintos fenómenos y ver los resultados, que hoy por hoy les resulta muy fácil hacerlos en QGIS. Paso un poco, vamos a saltearnos esta diapositiva. Avanzo a lo que es la línea del tiempo. Esa línea del tiempo la tenemos acá en la unidad 2. Es una línea de tiempo que nos va mostrando cómo el antecedente, lo que acabamos de ver, cómo después, un siglo después, empezaron los sistemas de información geográfica con un estudio, un instituto de estudios de información geográfica de Canadá, que ahí tiene su primer antecedente, y a partir de ahí cómo ya el salto entre innovación e innovación cada vez es más chico en cantidad de tiempo, en periodo, cómo se popularizan los sistemas de información geográfica en los años 80. Imaginen también con la evolución de la aparición de las computadoras, hasta que aparecieron y que se hicieron de uso masivo, esto quedaba solo en grandes centros informáticos de estados y con gente capacitada a código y no con interfaces amigables como las manejamos ahora. Después cómo aparecieron de pronto otra tecnología que se pone en diálogo con la información geográfica, que permite ir capturando la ubicación concreta de los distintos objetos geográficos, cómo aparece los sistemas de información geográfica en la web, siendo el Google Earth una de las plataformas que nos ayudó a difundir masivamente el uso de los mapas y que hacerlo libre y público a través de un acceso gratuito. Después, en el 2010, empezaron a aparecer los primeros sistemas de información geográfico móviles. Ya no nos hace falta tener un programa instalado en la compu, sino que ya con el celu podemos ir al terreno y estar viendo el mapa con todas las capas de información y a su vez hacer consultas donde alojarme, pero a su vez también poder ir capturando datos. Entonces, de pronto, si quisiera hacer una encuesta de satisfacción de la calidad de algún servicio turístico en particular, puedo ir con el celular, hacerle las preguntas y dejar el registro de en qué lugar hice cada una de las encuestas, y eso ir componiendo de pronto un mapa, o ir a hacer inspecciones para ver si se cumplen con las normas de seguridad y demás de lo que puede ser un museo o cualquier otro tipo de atractivo. Así que fíjense que el 2010 no estamos tan lejos en el tiempo, se puso a disposición esta tecnología, y ya en la década ahora del 2020 tenemos la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos integrados a los sistemas de información geográfica. Hay mucho avance en lo que es inteligencia artificial vinculado a los sistemas de información geográfica. De por sí, la inteligencia artificial ya coexiste con los sistemas de información geográfico de hace muchísimos años y muy vinculado a lo que se llama teledetección, que es a través de las imágenes satelitales poder hacer una identificación y un reconocimiento de la cobertura, por ejemplo, de algún territorio.
Entonces se puede ir haciendo una clasificación, se llama, en donde el color de un píxel se lo asocia a algún fenómeno. Por ejemplo, puede ser el color de un píxel se lo asocia a la presencia de agua, a otro color de píxel a vegetación, otro color de píxel a vegetación sana o otro color a vegetación que no esté en buenas condiciones. Y esa identificación de decir este color corresponde a tal fenómeno, esto a tal fenómeno, se corre un proceso y de pronto dentro de los sistemas de información geográfica se van a seleccionar todos los píxeles que cumplen con esa condición. Entonces ahí ya hay todo un proceso de inteligencia artificial que viene existiendo desde hace muchísimos años, y ahora la novedad es la integración de inteligencia artificial generativa, que es lo último que tenemos a nuestro alcance, que es, por ejemplo, el ChatGPT, o Gemini, o Copilot, que son distintos motores de inteligencia artificial generativa que nos permiten esta suerte de conversación natural, haciendo preguntas que se le podríamos hacer a un compañero de clases a través del chat y que te devuelva algo amigable en cuanto a respuesta. Eso se está integrando en los sistemas de información geográfica, en donde una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿dónde están los hoteles que tienen más de 50 plazas y que el mapa web solo te señale dónde están esos hoteles? Entonces esto se empieza a ver ya cada vez más seguido, así que es algo que está bueno que sepan que hay en esta cresta de la ola de la innovación dentro de los sistemas de información geográfica. ¿Comentarios o dudas hasta aquí? No, No, hasta acá todo bien. Bien. ¿Son usuarias del ChatGPT o de alguna otra tecnología de inteligencia artificial generativa? Yo hoy acabo de experimentar el Gemini, o no sé cómo se pronuncia, pero por mi hija, nada que ver con la geografía, pero lo usó como novedad para hacer fotos de mi mamá con cada uno de nosotros como hermanos, y yo me quedé así como congelada, no sabía que se podía hacer eso. Realmente. Sí. La verdad que es una linda invitación, si se animan a incursionar. Es algo que lo pueden hacer muy fácil porque, por ejemplo, yo tampoco sé muy bien cómo se pronuncia, no sé si es Gemini o Gemini, es de Google, Copilot o Copilot es de Microsoft. En lo que es Instagram, WhatsApp y Facebook está Meta, que es también algo que les debe aparecer para chatear. Después está el ChatGPT, que es otro motor distinto, y todo tiene la misma lógica de poder hacerle preguntas y que les devuelva información. Y hacerles pedidos. Entonces, esto que contaba Moira es, uno le puede dar una foto y pedirle que les devuelva una caricatura de esa foto, o pueden al revés, no darle ninguna foto y querer crear una imagen, por ejemplo, para hacer un folleto, y decir, quiero algo representativo de la ciudad de Córdoba, que tenga, no sé, la cañada con 2 personas caminando y con un mapa en la mano. Y les va a devolver una imagen con esas indicaciones que una le da. Así que la invitación a que prueben, hasta pueden pedirle recetas de cocina, darle los ingredientes que tienen en la heladera y les devuelve la receta. Es sobre todo una invitación a saber qué se está usando hoy en la vida cotidiana con estas preguntas como las recetas, pero que cada vez más se incorpora en el mundo profesional también. Así. Sí, lo que me sorprende es como vos lo ibas diciendo esto de Meta, y mi hija tiene esa facilidad de decir, esto es Gemini, no sé cómo, pero es de Google, y esto es de Meta, como diciendo, o sea, ellos ya lo saben, ellos identifican de qué plataforma, o sea, no sé si se dice plataforma o de qué lugar, eso me sorprendió mucho. Sí, y están todos los defensores de las bondades de estas nuevas tecnologías, y están también las críticas y riesgos que hay que
prepararnos nosotras también como profesionales a la hora de conocer que eso existe, o de formación para los chicos y demás, porque es otra forma de conseguir la información que antes no existía. Antes, ni hablar cuando era el momento de libros de una biblioteca o de la Encarta en algún CD en la computadora, o hasta no hace mucho de salir a buscar información o papers o artículos en Google. Acá lo que se le hace es una pregunta y devuelve un texto armado. Consultó fuentes y te devuelve la respuesta. Entonces después hay muchos sistemas para identificar qué respuesta a un parcial, por ejemplo, puede haber estado hecha con esa tecnología. Entonces empiezan a aparecer distintas herramientas para poder identificar qué lo hizo un humano y qué lo hizo una máquina. ¿Por qué? Porque es cada vez más fácil hacer que trabaje este sistema. Que de nuevo no está mal que existan, hay que saberla usar y ponerla a favor de lo que uno necesita. No sé si alguien más tiene experiencia usando algún chat de inteligencia artificial generativa, o casos que lo usen para algo en particular. Pueden hacer tarjetas de cumpleaños, de eventos. Pero bueno, volviendo a los sistemas de información geográfica, estos chats que se pueden trabajar, existen algunos que empiezan a estar entrenados, es la palabra que se usa, empiezan a estar entrenados y convertirse en, por ejemplo, expertos de aplicaciones GIS, de análisis y de programación. Entonces, en estos chats que se van entrenando, se les pueden hacer preguntas directamente de QGIS. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer para ponerle el color rojo a una capa de alojamientos? Y les va tirando el paso a paso. O si se traban en algún paso del ejercicio, poder preguntarle qué puede haber pasado que no llegó a este resultado, o hacer una captura y ponerla en el chat a ver qué les devuelve, capaz que les dice, tienen desactivado tal condición. Entonces empieza a ser un aliado en el trabajo, en poder resolver mucho más fácil cómo seguir avanzando en la materia en la que estén. Así que esto es novedoso, esto es algo que tienen a disposición y se puede utilizar. Y yo me voy a llevar como inquietud ver de poder compartirles el uso que se puede dar del chat, como para que lo tengan como una novedad y se animen a avanzar sobre ello. De nuevo, en todo lo que tiene que ver con las condiciones de aprobación y de evaluación, no es restrictivo a que lo usen, pero necesito que la respuesta no las dé el chat. Entonces, yo sí voy a estar pasando los detectores para ver qué lo hicieron ustedes, qué lo hizo el chat. Así que en todo lo que lo usen, la invitación es a que esté abierto y si se animan adelante, me parece que son grandes aliados tecnológicos, pero sí dar cuenta que se utilizó y de qué forma se utilizó, porque es un aprendizaje en lo profesional, pero no tiene que venir a suplantarnos a nosotros en los aprendizajes que vayamos apropiándonos. Tuvimos una segunda clase teórico-exploratoria en esta unidad 2, en donde se presentaron los tipos de selección, y acá les pregunto si pudieron avanzar. Los tipos son interactiva manual, una selección por gráficos o, por ejemplo, por polígonos, selección espacial, marcando, por ejemplo, qué localidades están superpuestas en áreas naturales provinciales, o una selección por atributos, qué áreas naturales fueron creadas en determinado año. El año no lo puedo seleccionar desde el mapa, sino que lo tengo que buscar en la tabla de atributos, y la combinación de selecciones. ¿Pudieron hacer esos ejercicios de práctica en cuanto a selecciones o vieron los videitos? ¿Tienen alguna duda? Profe, eso se haría en el software, ¿no? Sí. Bueno, yo ayer fui a la facu
y volví a hacer lo que sería la clase 3 optativa de la unidad 1 para que me Sí, quede como guardado porque lo teníamos en la compu de Moira. Así que esas dos no pude llegar a practicar porque se me hacía tarde, pero voy a ir el jueves de nuevo. buenísimo, Abril. Eso sería para practicar, o sea, la clase 2, o lo hago arriba del proyecto que tenemos de la clase 3. Es para, la clase 2 es para práctica sobre el proyecto que hicieron en la clase 3 de la unidad 1 y la clase 3 ya son nuevos pasos para ir guardando en el proyecto. O sea, lo de la clase 2 y la clase 3 tienen que estar, o sea, trabajamos esas dos clases en el mismo de la clase 3 de la unidad 1. Sí, Y eso después lo mandamos, sería el parcial. exacto, Ay, correcto, eso no entendía. correcto, correcto. Todos los ejercicios van a ser acumulativos y en el parcial que ahora lo vamos a repasar, tienen que dar cuenta de que pudieron hacer todos esos ejercicios. Bueno, gracias. Por favor, y sí les recomiendo, es más, inclusive lo pueden ver antes de hacer el proyecto, están las grabaciones de esas, no se las voy a pasar ahora como para que después puedan revisarlo, pero sí sepan que en esta grabación lo que yo hago es repasar todos estos modelos de selección con las capas de información. No se escucha mi voz porque lo acabo de mutear, pero van a poder ir viendo, inclusive si les parece que hablo lento, hasta me pueden apurar y verla más rápido, pero sí es importante que ahí van a ir viendo cómo resolver cada una de las selecciones, dónde verlo, cómo operar el programa en sí. Así que en el caso de que el jueves vayas, si lo querés ver antes al video, creo que te puede ayudar bastante. Sí, lo estuve viendo. O sea, eso lo hago, sí, lo vi el miércoles, ayer que fui, pero no llegué a hacerlo porque quise tener como el programa como guardado, lo que ya le mandamos, tenerlo yo en una compu hasta que tenga una compu yo. Pero Perfecto. o sea, fue re cómodo ir a la facu, así que voy a ir el jueves a tratar de hacerlo de la clase 2. Pero lo hago arriba de ese proyecto y lo voy guardando todo, ¿sería? ¿Así? Sí, perfecto. Bien. Sí, 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 sí. Inclusive, Abril, como vas a estar en la compu de la facu, es muy importante que si querés llevarte un pendrive o te lo cargas en el drive, que entres, viste la carpeta que seguramente creaste de CIT-turismo, donde ahí pones el proyecto y pones las capas, que te puedas guardar toda esa carpeta en algún dispositivo por si la próxima vez que vas tenés otra computadora o por si alguien cambia algo de lugar, que vos tengas ese respaldo. Sí, me lo pasé al celu con un cable USB. Perfecto. Una adelantada entonces. Bueno, entonces la clase teórico-exploratoria 2 de esta unidad nos muestra un poco qué son las selecciones y los distintos tipos. Y esto, chicas, sepan que es muy importante porque una cosa es disponer de la información y otra cosa es saberle hacer preguntas a esa información para que nos empiece a responder. Entonces, no solo van a tener la capa de localidades, sino que pueden empezar a preguntarles, bueno, ¿cuáles son las localidades cabeceras? Entonces, por una selección por atributos, en donde van a la columna donde está el dato de cabecera, rápido pueden saber cuáles son las cabeceras. Si tuviesen una capa de eventos, de fiestas populares, pueden saber y preguntarle cuáles son las fiestas populares que se dan en verano, por ejemplo. Y si tienen el dato de fecha, poder seleccionar de tal fecha a tal fecha y que queden prendidas en el mapa solo las que corresponden con esa condición. O cuáles son los cajeros que están a menos de 500 metros del hospedaje en el que estoy. O cuáles son, no sé, los museos que están abiertos por la noche. Si esa información del horario ustedes lo tienen cargados en las capas, pueden empezar a hacerle estas preguntas al sistema y empezar a tener respuestas. Entonces, fíjense lo importante que es conocerlas, porque no solo es disponer y tener un mapita
estático, sino que ustedes ir haciéndole preguntas a toda la información que van generando. Y en esta misma clase teórica van a estar los distintos tipos de análisis espacial. Y estos tipos de análisis espacial son los que también seguramente se los pregunte en parciales y que se los pregunte en trabajo final. Son 5. Uno es el de localización, donde el foco está puesta en dónde es que está algo. Y ese dónde es que está puede ser dónde se encuentra el centro de Ciudad de Villa María, en qué provincia se encuentra el bosque de Arrayanes, cuáles son las coordenadas, la X y la Y del Arco de Córdoba, por ejemplo. Entonces, el foco está puesto en la ubicación de algún sitio. Por ejemplo, no sé si navegaron este sitio, que es de la Municipalidad de Córdoba. Acá está seleccionado el Arco de Córdoba, y acá puedo ver rápido las coordenadas. O sea que si yo quisiera llevarme estas coordenadas para otro mapa que yo quiera hacer, las puedo capturar desde acá. Inclusive, esta aplicación, que la voy a abrir ahora para que podamos interactuar un poco, me sirve para saber dónde están determinados hitos turísticos, pero también qué tengo cerca del lugar de interés. Entonces, yo acá lo que voy a hacer va a ser abrir una herramienta, que la herramienta se llama Cerca de mí, que es para poner la ubicación, que yo la ubicación la puedo poner porque escribo una dirección, puedo tenerla porque hago clic en el mapa en donde me interese, o puedo por el GPS de la compu o del celu en que lo abro, poder navegar. Si quieren, yo este link se los comparto por el chat. Ustedes lo tienen igualmente en el material de estudio. Pero acá cerca de mí, yo por ejemplo puedo poner una dirección de acá de la ciudad de Córdoba, no sé, 9 de julio 850. Se me marca el punto de interés, me hace un acercamiento, puedo ver dónde está lo que me interesa y a su vez saber que a 500 metros hay 6 alojamientos, hay un punto de Wi-Fi, libre, un centro cultural, un museo, 2 teatros, 4 edificios de interés histórico, bueno, y así con cada uno. Y puedo ver, por ejemplo, bueno, contame cuáles son esos 6 alojamientos. Entonces me oculta todo el resto y me muestra los 6 alojamientos. Y a su vez me dicen a qué distancia están. Y si a mí me interesa, por ejemplo, el Hotel San Cayetano, me va a hacer un zoom, me lo va a mostrar, me dice que está a 336 metros de mi punto de interés, y tengo que es de categoría de una estrella, que está en el centro histórico, en tal dirección, puedo ir a ver el sitio web, puedo ver el Street View para ver el entorno en el que estoy. Entonces poder conocer rápidamente el hotel que está por acá. Este es el Hotel San Cayetano. Puedo saber que no tiene pileta, que no acepta mascotas, que no tiene restaurante, pero sí tiene estacionamiento. Bueno, y un montón de otra información que no viene al caso. Pero acá yo rápidamente puedo saber qué información turística se dispone en la ciudad, hacer clic y poder ver por ejemplo, las coordenadas de algún punto y llevármelas y copiarlas. Así que bueno, un poco esto es vinculado a dónde están las cosas, que son los análisis de localización. Por otra parte, están los análisis espaciales de distribución espacial. Ya no importa dónde está algo, sino cómo se distribuyen todas las entidades o los objetos de una capa. Entonces, ¿cómo se distribuye la población en la provincia de Córdoba? ¿En qué áreas de la ciudad de Carlos Paz se concentra la actividad turística? ¿Cuáles son los patrones de distribución de los casos de dengue en la ciudad de Córdoba? Entonces empezamos a ver distintas concentraciones que hacen a tener una explicación desde la ubicación de determinados fenómenos. El caso del cólera es el caso clave de poder saber que había una concentración de
de casos en particular de muertes en un lugar de la ciudad. En este caso, cómo se distribuyen los habitantes, rápido se puede ver en qué sectores de la provincia hay una mayor concentración de personas. Después, si uno va haciendo zoom en estas aplicaciones, puede empezar a ver ya dentro de una ciudad, de pronto, dónde es que se concentran. Entonces, yo acá en la provincia de Córdoba sé que en el área central es donde mayor cantidad de personas existen respecto a la distribución. Y si me voy acercando, esto es por departamento. Si yo a la población la abro por radio censal, acá tengo, voy a sacar, puedo ver rápido en la ciudad los colores más fuertes, el rojo más oscuro es donde se concentra mayor población por superficie. Entonces, muy rápidamente puedo saber dónde es que tengo, por ejemplo, una mayor oferta si quiero abrir una tienda, no sé, una heladería. ¿Dónde voy a tener más personas caminando cerca de mi local que en alguna otra parte de la ciudad? Entonces, esta información que empieza a mostrar patrones de concentración o de dispersión son ejemplos muy interesantes. Inclusive, les puedo mostrar, a ver, comunidad inteligente. Les voy a mostrar otra aplicación que sirve para ver justamente los patrones de distribución de algún fenómeno. En este caso, lo que les voy a mostrar son locales habilitados en la ciudad de Córdoba, en donde no todos los rubros de la ciudad se comportan de forma similar. Entonces, yo acá esto lo paso rápido, esto está disponible. Yo voy a consultar por rubro en la ciudad cómo se distribuye cada local, todos los locales por una actividad en concreta dentro de la ciudad de Córdoba. Por defecto me va a mostrar los locales vinculados a las aberturas en la ciudad. Acá me dice que hay 54 locales y fíjense que tiene una distribución bastante homogénea por la ciudad. Hay sectores en los que no hay nada. Hay algunas calles que se nota que se concentran un poco, pero no hay un patrón geográfico determinado. Pero fíjense, si yo acá cambio y pongo agencias, no sé, les voy a mostrar quinielas. Si yo pongo quinielas, me va a pasar algo parecido. Tengo 428, o sea, tengo muchos más locales. Tengo claramente una concentración en el centro, pero en muchas partes de las ciudades tengo quinielas. Ahora fíjense si yo elijo agencias de viajes y turismo. Acá rápidamente puedo ver cómo se concentran en la ciudad. ¿Y se concentran en dónde? En zonas turísticas. En el centro o en la zona norte, en donde están La Tejeda, que empieza a tener una alta concentración de locales, de oferta hotelera, de hitos y de espectáculos, empiezan a concentrarse en el centro, en Alta Córdoba, en General Paz y en la zona norte, noroeste de la ciudad y algo en el sur. El resto de la ciudad queda bastante despejado. Entonces, fíjense cómo los análisis de distribución nos empieza a decir mucho sobre el fenómeno que estemos analizando. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Algo que les llame la atención? No, profe. Avanzamos. Asociación espacial ya tiene que ver un poco con no solo la distribución de un fenómeno en una capa, sino con qué pasa con la distribución de una capa vinculada con la distribución de otra. Entonces acá tenemos preguntas que se pueden contestar como ¿existe una relación entre la pobreza y el acceso a la educación? Entonces, datos que veis en cantidad de personas, podríamos estar viendo qué variable nos da cuenta de la pobreza, ver cómo se distribuye en el territorio y a su vez tener otra capa. ¿Se entrecorta? ¿Se entrecorta? Sí. A ver si cambió la conexión a internet. Recién estuvimos usando mucho. A ver.
de compartir desde el celu, así terminamos. Ahí me escuchan mejor, también me dicen ustedes. Bien, ¿ahí me escuchan? Bien. ¿Se entrecorta o estamos bien? Bien. Estamos bien, ahora sí profe. está bien. Estamos bien entonces. Bien, avanzamos. Entonces, la asociación espacial implica la distribución de un fenómeno y la distribución de otro. Puede ser lo de la pobreza, cómo se distribuye algún indicador que dé cuenta de un nivel socioeconómico bajo y, por ejemplo, indicadores de acceso a la educación. Muy probablemente haya una correlación entre esos fenómenos, cómo se distribuyen en el territorio, entonces nos puede permitir contestar esta pregunta. ¿Cómo se distribuyen los delitos en relación a las presencias de las cámaras? Nos puede interesar quizás y saber que las cámaras de la policía hacen que la distribución de los robos a autos quizás sea menor. Entonces, ver la concentración, dónde están las cámaras de seguridad y dónde suceden los robos puede ser algo que se analice por asociación espacial. O puede haber una correlación entre el tipo del suelo, qué composición tiene el terreno en sí, y la presencia de determinadas especies. Hay algunas que van a necesitar de un suelo más arcilloso que otras, mayor componente orgánico que otras, entonces pueden esos ser condicionantes. Y de nuevo el ejemplo del caso de cólera, en donde la concentración de las muertes está asociado a la contaminación dentro de los pozos de agua. Por otra parte, está el análisis de interacción espacial, que ya tiene que ver cómo puede impactar un evento sobre otro. Entonces, cómo afecta la construcción de una autovía a la dinámica urbana de una ciudad que atraviesa. Quizás si no existía una autovía y se construye una, quede una dinámica de la ciudad de un lado distinta a la del otro lado de esa autovía. ¿Cómo influye la cercanía al centro histórico de una ciudad en la venta de los locales? Quizás haya mayor venta en negocios que estén más cerca del centro que los que están más alejados. Son cosas a analizar, no son verdades. ¿Cómo se propaga una enfermedad infecciosa a través del espacio? Como en COVID, por ejemplo, por cercanía, si había un contagiado y después podían empezar a aparecer muchos vectores de contagio por el territorio, por la variable cercanía. ¿Cuál es el camino más rápido para que una ambulancia llegue a un accidente? Entonces, estos análisis de conectividad, de accesibilidad, son parte de los ejemplos que se pueden generar con el análisis de interacción. Después, creo que ya estamos en el quinto, es el de la evolución espacial, es meter la variable temporal en los análisis y saber cómo va cambiando determinado fenómeno o la interacción de fenómenos a lo largo del tiempo. Entonces, acá, cómo ha cambiado la cobertura forestal en esta región durante las últimas décadas. Puede que se haya desmontado algún sector de la provincia respecto a años anteriores, entonces eso ir viéndolo. Cómo ha evolucionado la densidad de la población de una ciudad a lo largo del tiempo. Con la información de censo tras censo se puede saber si la población va creciendo, va disminuyendo, si siempre está en el mismo lugar o se va concentrando en otras partes de la ciudad. ¿Qué impacto ha tenido el cambio climático en la distribución de glaciares? ¿Cómo se ha ido conformando las zonas turísticas de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en las últimas 2 décadas? ¿Han surgido nuevas zonas? Por haber trabajado con la Municipalidad de Córdoba, puedo asegurar que eso es algo que ha ido evolucionando y se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Esta concentración que veíamos en la zona noroeste antes no existía y cada vez se está potenciando más y hay acciones y políticas destinadas a potenciar esas áreas. Entonces, no sé, las noches gastronómicas que se preparan y todo buscan avanzar sobre eso.
Y esto es un ejemplo de una comparación de un antes y un después vinculado a la bajante del río Paraná en términos de imágenes satelitales y capas de información, en donde pueden ver cómo en este año, que es el 2021, y de este lado está el 2019, cómo hay todo esto que está en azul, es el agua superficial ahí en el río Paraná. Fíjense cómo el agua superficial ocupaba mucha superficie, y en el 2021 se ve la silueta del río muy marcada, estrecha. Quiere decir que no había agua en todo lo que es el lecho, sino en lo más profundo del río. Entonces, ver un antes y un después es parte de estos análisis de evolución espacial. Entonces, eso es parte de la clase 2. Y la clase 3 es bien práctica y ya vamos directo a intentar responder a la pregunta de dónde están los principales sitios de interés turístico dentro de las áreas naturales nacionales de la provincia de Córdoba. Y hay una invitación a que creen su primera capa de información, que van a ser estos sitios de interés turístico. Van a crear las columnas dentro de la tabla de atributos, van a crear puntos dentro de la capa y van a crearles los atributos, van a configurar un mapa base web al proyecto, configurar la simbología, convertir coordenadas geográficas y agregar estas nuevas entidades en la capa. Decidí no hacer la demostración de esto porque como ya tienen el video grabado, para que no estar repitiendo el contenido, pero de nuevo, sepan que eso está el paso a paso en los videos. Preguntas que hayan tenido, no sé si alguien pudo llegar y hacer la clase 3, algo que quieran que saldemos y aprovechemos acá. No, profe, yo solo vi el video. Sí, yo también, profe, vi el video. Bueno, les va a servir de base, entonces ya saben qué hay que hacer, les queda el poder encararlo. Cualquier duda, está el foro abierto, ya hay una duda concreta sobre este ejercicio con su respuesta, así que todos podemos ir sumando en lo que queda de esta semana y la semana que viene. Profe, Sí. una preguntita. Sí. Con respecto a esta última clase 3. Sí. Yo fui, bueno, lo que mandé hoy a la tarde, que me dijo que estaba bien a través del foro, bueno, mandé esa captura y después continué buscando otros sitios de interés dentro de la misma quebrada del Condorito. Sí. ¿Había que seguir buscando ahí o en las otras áreas? Puede ser en esa misma del Condorito o en alguna otra de las áreas naturales nacionales. Porque según esa, por ejemplo, las de Quebrada del Condorito, el Balcón Sur, Balcón Norte, estaban realizados a través del MyMaps. Y busqué en otra área, la de, puede ser Pampa de Achala, no estoy muy interiorizada. Sí, bueno, y vi un punto fotográfico y resulta que ese punto, por ejemplo, no tiene ninguna coordenada. No tiene, o sea, dice tal cosa y nada más. ¿Dónde puedo encontrar eso? Bien, por ejemplo, busquemos acá en Google Maps. Acá pongo Quebrada y Condorito. Sí, en la quebrada es más fácil porque en el My Maps están. Pero, por ejemplo, a mí me quedó armado el QGIS con Reserva Nacional Tras la Sierra. No aparece, digamos, como que no existe. Parque Bien. Nacional Tras la Sierra me dice directamente no existe el Parque Nacional, no entiendo por qué. Sin embargo, acá ¿Pampa de Achala me dijiste que era uno? Sí, creo que sí que era ese, no me acuerdo. Hoy sí, bueno. Sí, me parece que aquí arriba. Porque si fuese, por ejemplo, lo tomo como ejemplo, ¿no? Hay que irse a un sector que esté dentro de la reserva. Pongamos que esto sea una reserva. Cualquiera de estos puntos que nos aparezcan acá, ya
Esos verdes, Por parte, ¿cómo? esos puntos verdes. Sí, estos puntos Ah, verdes o cualquier otro, inclusive hasta si no hay puntos, me pasa que está bueno que elijan algo que exista, eh, porque El ahí se van Parque a asegurar de Sarmiento, que profe, no escuche. el Parque Sarmiento, como probando, nada más. Está. ¿Acá en la ciudad de Córdoba? Sí, me tiraba como No, urbano. claro, no creo que sea un área natural nacional eso. De No, hecho, no, 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 no. digo, pero para ir practicando, digo, y para que nos vaya dando los datos. Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, elijo el Vado, Río Paso, que era otro de estos verdes, eh, o, o- o estos violetas. Si ustedes hacen clic, ya ven la info y les da cómo ajá, tomar las coordenadas haciendo botón derecho. ahí va. Y con el botón derecho ahí ya les sale. Inclusive el botón derecho lo pueden hacer en cualquier parte del mapa y les va a tirar las coordenadas del clic donde hicieron. Ah, Y eso. esa es la que se copian para después convertir. Ajá, sí, sí. Lo de la conversión también me salió bien. Por supuesto, había un súper error con la cantidad de dígitos anteriores a la coma. Así que directamente cambio el punto por la coma dentro del conversor y ya ahí pego, copio y pego y ya es más fácil. Bueno, Buenísimo. así logré eh, colocar dentro de la quebrada del Condorito 5 lugares. Impecable. Balcón Norte, Balcón Sur, en la parte de recreación, camping, no me acuerdo qué más. Pero bueno, por lo menos quedaron ahí marcados. Lo que sí, yo voy armando en el QGIS, desde la primera clase, digamos, hasta ahora, voy armando tal cual. Entonces tengo los sitios de interés, pero en la este, tabla de capas no me aparece eh, el, como IDECOR, que aparecen departamentos o localidades, no me aparece los límites de la provincia. Sin embargo, en el mapa están, no me aparece en la lista de las capas. No sé si me Eh, entendés. ¿Lo tenés abierto y nos querés compartir? O si no, después nos mandas una captura. Te mando una Creo- captura porque estoy con el teléfono en la Ah, clase y dale, la compu abierta que tarda más o menos, es a leña, creo, la compu. dale. Entonces tarda 1 hora y media en abrir la compu, en abrirse el QGIS, todo lo demás. Ok. Pero Creo que sí, está buenísimo el ejemplo de Noemi que escribió ahí en el foro, porque por cómo estaba la captura es que es fácil después poder responder que puede ser lo que esté faltando configurar. Así que cuando dejen alguna pregunta en el foro, acompáñenlo de una o de varias capturas, porque eso hace que podamos ver. Entonces, esto de que no le aparece también la capa, poder saber si está desactivada o si es que se borró, cómo agregarla, es un claro, muy yo buen. volví a hacer, antes de estar en esta etapa, digamos, cuando íbamos colocando los límites, los departamentos, las áreas naturales, arqueológicas y eso, volví a hacer nuevamente todo el paso a paso para los límites provinciales, yendo al IDECOR y todo lo demás, y no aparece, o sea, el límite está puesto en el mapa, pero no me aparece listado en las capas. En- entonces, bueno, ahí tengo un error que no sé cómo se hace. Bárbaro. Eh, para mí, o sea, hasta ahí venimos bien, prendí la computadora, después vemos, hay demasiados botones. Sí. Y muchas cosas, sobre todo si estamos en ese caso leyendo una capa que está en IDECOR y no es que la descargamos, también existe el factor que esté caído momentáneamente el servidor de IDECOR. Entonces, que eso haga que no se puede ver. Entran muchos factores a jugar de qué nos pueden estar faltando, así que, pero bueno, si todo el resto está, quiere decir que vamos por muy buen camino. Eh, Recién alguien decía del Parque Sarmiento, usarlo como ejemplo. Sepan eso, que ustedes pueden usar el Google Maps para cualquier territorio y empezar, por ejemplo, el Parque de la Biodiversidad. Si les interesa y esto lo quieren llevar a QGIS,
Mientras más se acercan, mayor precisión del dato van a tener, y ahí le hacen botón derecho y les aparece la coordenada. Entonces eso es lo que se pueden llevar para darle mucha precisión a sus sitios de interés. En este caso sería para un análisis más de corte urbano, no a nivel provincia de los parques nacionales, pero Sí, para... profe, lo había hecho porque me quedé tan así colgada con esto de las distancias de Córdoba, de las localidades de Córdoba, 50 kilómetros, o sea, es como que me enfoqué la cabeza en Córdoba capital. Entonces, cuando esto de los sitios de interés, bueno, se me vino eso a la cabeza y digo, bueno, a ver si... Impecable, sí, sí, sí. Y sirve justamente esto, el botón derecho nos permite tener las coordenadas. Y la idea es que empiece a suceder esto, ¿no? Porque cada vez conozcan más herramientas, se les ocurran más consultas para hacer o ejemplos que traer, y vayan teniendo en cuenta que el trabajo final de la materia es que todos estos pasos que estamos, no todos, pero algunos pasos de lo que estamos haciendo, lo van a tener que aplicar en algo que les resulte de interés a ustedes. Entonces, toda esta información que empiezan a ver en sitios que existen, cómo hacer análisis espaciales, cómo generar preguntas, vayan pensando alguna pregunta que les interese, en el lugar donde o tienen pensado hacer algún análisis para la carrera, o en el que viven, o en el que trabajan, como para ya ir juntando información. ¿Alguna duda más sobre la clase 3, esta práctica que tengan? No, profe, yo quería saber si una vez que terminemos haciendo todo esto, esta parte práctica en el software, eso lo subimos el 22 cuando usted ponga para subir el parcial, respondiendo a Sí. las consignas. O sea, las consignas son las que ya subió, no es que Sí. la va a subir el 22. Ah, bien. No. Entonces ya lo podríamos ir haciendo como para... Ustedes, sí, quise dejarles las consignas con tiempo, creo que no me acuerdo si para este parcial o para el segundo alguien viajaba, entonces, ya que las consignas están, acá están todos los criterios de evaluación y demás, desde el 22 hasta el 28 va a estar abierto para que suban la consigna. Claro, eso es lo que me perdí a mí, porque no sabía si es que era como para practicar o era el parcial ya. Entonces, era para sacarme la duda bien. Ya es parcial. Así que acá tienen el ejercicio práctico que tienen que hacer de la clase 3 de la unidad 1 y de la unidad 2. Vayan haciendo capturas, vayan comentando, respondan estas preguntas teóricas. Están acá los espacios de la cantidad de páginas habilitadas. Sí, recién a partir del 22 es que les voy a abrir para que puedan subirlas. Bueno, muchas gracias. Profe, Sí. toda esa información que está pidiendo para el parcial, de dónde o qué capas utilizamos y de dónde sacamos, ¿es más o menos parecido a lo que hicimos en la optativa de la clase 1? ¿Así quiere? O, por ejemplo, ya tengo medio armado entonces el QGIS con el Parque Nacional Condorito, la Quebrada del Condorito, está más o menos bien, por lo que veo. Yo a esto lo subo así tal cual, o tengo que ir sacándole, por ejemplo, voy sacando la capa de los sitios, voy sacando o sea, voy poniendo la capa de las áreas naturales, luego una captura, otra foto o otra captura con las localidades, así pasito a pasito, o con una entera ya está, una o dos. Paso a paso. Paso a paso es la idea de las capturas para que puedan ir relatando qué hicieron en cada configuración. No al detalle de cómo yo les muestro cómo se configura, pero sí que puedan ir dando cuenta que lo fueron creando ustedes. Que no es una captura que te pasó a Abril, por ejemplo, Noemí, sino que vos lo fuiste configurando en tu computadora. Ajá. Una consulta. Sí. Marcial, ¿es sobre lo que ya ven, el proyecto que ya venimos trabajando? ¿Tenemos que empezar uno de cero? No, sobre el que ya viene trabajando. Por eso, si llevar la materia inicial les ahorra el momento de presentación.
Bien. Pero en este documento, o sea, que entregamos el 22, tenemos que subir también los mismos pasos que hicimos en la clase 3 optativas, de nuevo, o subimos los mismos que subimos en ese PDF. A ver, en la clase 3 tiene la parte del informe, que eso ya está. Eso ya se Sí. presentó, que tiene que ver con los metadatos, el diccionario. Lo que acá se pide en el parcial es la parte práctica. Es cómo descargaron las capas de Shape, cómo y las ven en su proyecto, una captura donde se ve arriba que pusieron el nombre del proyecto, el orden de las capas, cuál tienen arriba y abajo, justamente para que las localidades puedan verse y no estén tapadas por los polígonos de los departamentos. Es ir haciendo un recorrido de cómo fueron avanzando en el aprendizaje. Esto que antes no sabían que era QGIS y ahora cómo lo van manejando. Pero bien de la parte práctica. Lo del informe Sí, de sí, metadatos, eso ya quedó resuelto. O sea, profe, para tenerlo más claro, ¿puedo hacer, por ejemplo, cómo abro? O sea, el primer paso que hicimos fue abrir el QGIS, o sea, y sacamos una captura de eso y de cómo de la verificación y todo. Después añadir las capturas de las primeras capas, eso sería el paso a paso. La parte teórica. Claro, apretar la parte, por ejemplo, apretamos la parte superior capas y le sacamos captura de que dice añadir capas y como algo así sería. Con el... Sí, pero de una sola, no de todas, porque lo que No, tienen no, que dar claro. cuenta es que saben, porque si no, digo, las 8 páginas no le van a alcanzar la No, cantidad de no, sí, capturas. sí. O sea, Tiene que sería ser como el ejemplo. representativo, tiene que ser representativo de las distintas acciones que fueron llevando a cabo. Entonces, agregar una capa con que muestren una y después el mapa donde están las 5, buenísimo, quiere decir que ya agregaron una detrás de otra. Van a tener la lona blanca y en algún momento van a haber puesto el mapa base, entonces que puedan hacer una captura donde aparece el mapa base y que el mapa base esté por debajo, no sobre las capas. Cuando crean la capa esta de sitios de interés, que puedan mostrar la tabla de atributos, los campos que crearon, para ver que tienen todas las columnas que estaban puestas. Porque si ustedes solo muestran una captura de los puntos, va a faltar si es que le pusieron todos los atributos a la capa, si le pusieron el nombre, si le pusieron a qué parque correspondía. Así que esas capturas un poco más bien estratégicas de dar cuenta de un nuevo aprendizaje son las que espero en el informe. Claro, mostrar cómo agregamos, por ejemplo, los puntitos, las localidades, los departamentos, y después lo mismo con la clase 3 de esta unidad sería. Exacto. Sí. Noemí, ¿tenés alguna? Sí. Por ahí les quería contar también que yo en el foro creo que mandé la captura y dije que en la tabla de atributos tenía un problema, que me había quedado el número 2 en el primer lugar y en el segundo lugar el número 1, el punto número 1. Pues bueno, ya veremos cómo se arregla, esta noche pregunto. Y después cuando fui agregando los otros, después que había enviado en el foro, que fui probando, digamos, se acomodaron solos. Así que no sé por qué, pero por las dudas les digo a los demás que no os desesperéis, se arreglan solos, parece. Después me quedaron perfectos, del 1 al 5, todos bien. Bien. Así que... Inclusive acá se pueden editar, si les queda vacío, se pueden editar con este lapicito y ponerle acá, si se olvidaron y quedó vacío y no está el 2, le pueden poner el 2, le pueden poner el 3, pero buenísimas las aclaraciones, Noemí, y cualquier duda que tengan la vamos saldando. Y por ejemplo, profe, si trabajamos con la clase 2, también sobre el proyecto de la clase 3 práctica de la unidad 1, no hay problema que salga cuando subamos el parcial, ¿no? ¿O lo tenemos que sacar? Y solo No, no tienen hay que aparecer problema. De todas formas, la clase 2 son consultas y selecciones, o sea, no queda nada guardado en el proyecto, porque la clase 2 lo que permite es saber cuáles son las localidades que se superponen y se seleccionan y quedan amarillas el momento que las seleccionaron, pero después limpian la selección, entonces ahí ya no se guarda nada. Bien. Así que no es algo que vaya a interferir. De todas formas, si tienen más cosas que las pedidas,
en las capturas no hay problema, el tema es que no tengan menos. Bien, bien. Bueno, entonces, la clase 3 es la práctica, ya estamos en la 7ª semana, parece mentira, pero el tiempo va pasando. Acá estamos en nuestro encuentro sincrónico y ya la semana que viene nos toca la primera clase de la unidad 3 y la entrega del primer parcial. Por eso es que ya les dejé las consignas desde ahora para que tengan tiempo de hacerlo, porque recién el domingo a la noche se cierra la actividad, así que pueden subirla en el tiempo que les quede conveniente. ¿Qué va a pasar después? Tenemos una actividad de seguimiento de exploración muy vinculada a la unidad 3, así que está bueno que una vez que entreguen el parcial pongan también a revisar las nuevas clases. Después nos toca una entrega que va a ser muy similar a las consignas estas que ya tienen del parcial 1, nada más que vamos a tener que avanzar en el resto de las clases prácticas. Otro encuentro, 2 encuentros más sincrónicos, el recuperatorio y sí el trabajo final que va a ser después del 16 de noviembre, falta todavía mucho recorrido, pero sepan que esto que les decía recién, todos estos pasos van a tener que hacerlo con información que a ustedes les interese. Entonces van a tener que incorporar un mapa base, que puede ser el mismo de recién o puede ser uno de imagen satelital. Van a tener que crear una capa, entonces quizás ustedes ya pueden ir pensando que les interesa crear la capa de alojamientos de sus localidades o los balnearios del río de determinado lugar, o, bueno, lo que llame la atención, o no sé, los recorridos de transporte vinculados a alguna capa que ya exista. Entonces, cada ejercicio que vayamos haciendo, que van a ir conociendo nuevas potencialidades, tengan esto en mente, ¿no? De pensar alguna temática que les llame la atención y tampoco que les implique mucha demanda de tiempo la generación de info, porque esto va a ser para probar el final de la materia. Entonces, sean estratégicas en buscar el tema. Busquen una temática que ya haya información disponible en la web, que puedan hacer uso de varias capas, más crear algo que encuentren información para hacer. No les voy a pedir, si piden, no sé, los alojamientos de la ciudad de Córdoba, no va a ser exhaustivo lo que les pida, o sea, si faltan alojamientos, no hay problema, sino que sepan crear alojamientos y sepan interpretar esos que crearon. Esto como para que sepan que el alcance es de un final de una materia para dar cuenta de los conocimientos y que de pronto les sirva de entrenamiento por si el trabajo final de la carrera la quieren hacer vinculada a los sistemas de información geográfica o que sea una herramienta, quizás ya pueden hacer un primer ejercicio con una temática que sea de interés para más adelante. Así que bueno, eso es un poco. Sí, lo que quiero es llegar a este signo de admiración, que se me corre un poquito, pero son 2 las instancias parciales que vamos a tener en el cuatrimestre, les mostraba recién en el cronograma. Cada una va a constar de un documento elaborado en grupo entre 2 y 4 personas. Si alguien lo quiere hacer individual, pueden, porque somos pocos este año de cursado, no tengo problema. No más de 4, eso seguro. Y que den cuenta de los pasos realizados en las consignas prácticas y que respondan a las consultas, a las preguntas teóricas. Y como son grupales, quienes lo vayan a presentar, necesito de antemano que me digan quiénes conforman cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque vamos a configurar en el aula virtual para que una persona lo entregue y ya impacte en el aula de las otras personas, para que a mí me aparezcan menos trabajos entregados, yo se los corrijo a una persona y le llegan los comentarios a todos los que conformaron el equipo. Pero para eso sí necesito que esta semana
en el foro de la unidad 2 yo voy a dejar la pregunta, pero que ahí me puedan ir contando cómo se van a estar agrupando para la entrega parcial. Con eso termino de configurar la tarea y a partir del 22 pueden cargar el archivo. Así que, si bien esto queda grabado, les pido que para quienes estuvieron ausentes, ustedes les puedan contar de la importancia de en el foro completar cómo van a conformar los grupos. Lo mismo que está en el programa, es cuantitativa la nota que vamos a tener del parcial, de 0 al 100, y que se aprueba con el 60%. Y en el caso de no poder entregarlo o de no llegar al 60%, va a haber una instancia de recuperación. Y hasta ahí estaba pensado el encuentro desde mi lado, pero todo comentario, curiosidad o consulta que tengan, yo acá disponible. Bueno. Seguramente les van a salir preguntas porque van a ponerse todos a hacer el trabajo práctico para entregar en el parcial. Así que de nuevo, apóyense mucho en el foro y estén atentos a las preguntas que se hagan porque quizás yo me demore en responder, pero ustedes ya tengan la respuesta para darle a algún compañero o compañera. Así que los invito a que sea un diálogo que nos podamos ir acompañando entre todos. Cualquier cosa, yo voy a estar del otro lado, así que me escriben también. Bueno, profe, gracias. A ustedes. Que terminen bien la jornada y gracias por participar. Muchas gracias. Muchas, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias.